Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una masterclass más de la Escuela Superior de Negocios. De verdad, para nosotros es un gusto, como siempre, poderles decir hola en este aprendizaje eh, que es día a día. Siempre hay nuevos temas. Es importante que nosotros, pues, miremos básicamente, pues, estos temas de actualidad, y hoy tenemos una masterclass importante que es el valor de los datos para la toma de decisiones. Esto es en el marco de nuestro diplomado de Business Intelligence que va a dar inicio ya la próxima semana. Hoy vamos a hablar acerca de la facilidad actual para la ingesta de información, cómo esta nos presenta el reto, analizar grandes volúmenes de datos, o sea, lo que es la Big Data, para tomar decisiones lo más cercano al tiempo real. Y ese es un reto hoy, que la vida va tan rápido que lo podemos ver desde la hamburguesa que pedimos en cierto restaurante de comida rápida, sin hacer propaganda, de que la vida va sumamente rápida. Y bueno, les quiero comentar un poquito de anuncio de nuestro diplomado, y que inicia este próximo miércoles 13 de julio, seminario taller Business Intelligence, herramientas de alineación estratégica y ejecución y rendición de cuentas. Si a usted le encanta este tema, pues búsquenos en redes sociales. Les voy a ir dejando también el link de lo que es nuestra página para que pueda tomar más información. Y como si esto fuera poco, para todos los que están participando hoy en nuestra masterclass, voy a dejarles un link para que puedan participar en nuestro sorteo de 2 becas parciales, 2 becas descuento. Si usted ya es asociado a Hexport, tiene un precio especial. Pues este es nuestro plan de estudios, a quienes está dirigido, pues realmente gerentes generales, gerentes funcionales, todas aquellas personas que estén comprometidas con los datos, y también a usted que anda buscando una oportunidad de superación en el ámbito en que se encuentre. Es necesario que lleve este curso. Adicional a esto, pues el contenido del programa, la inteligencia de negocios, el data mining, el data warehouse, big data, oportunidades de implementación de la inteligencia de negocios en áreas funcionales, preparación de la información, proceso de extracción, transformación, calidad de datos, la descripción de los datos, mucha información que seguramente en el ámbito en el que usted se encuentra va a ser de suma importancia. Aquí les sigo mostrando, y algo que es muy importante es que nuestro diplomado es en alianza con Harvard Business Publishing Education. Utilizamos la metodología del caso para que usted pueda aprender de nuestra información, y nuestro catedrático, que es la persona que hoy nos va a estar acompañando en este tema que sé que les va a ayudar muchísimo, es el ingeniero González Trinidad, quien posee un máster en finanzas avanzadas de la Universidad del Valle. Es ingeniero en sistemas, tiene más de 15 años de experiencia en análisis y diseño de sistemas, modelado de datos, levantado de requerimientos, diseños de arquitecturas. Realmente, pues él no solamente es un experto en la materia, sino que es un académico con mucha experiencia, ya que da pues clases en universidades de renombre en Guatemala. Y para ya no quitarle más el tiempo y que ustedes puedan aprovechar al máximo este espacio de nuestra masterclass, el valor de los datos para tomar decisiones, dejo con ustedes al ingeniero Eric González Trinidad. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Pues si van a almorzar y escuchar, ¿por qué no? Justamente es la mejor hora. Bueno, a ver, solo por temas hay recomendaciones. Si alguien tiene temas de ancho de banda, por ahí tiene internet lento, le recomiendo apagar la cámara. Si no, pues mantenerla encendida. En mi caso, si detectan por ahí que no me escucho bien,
Entonces vamos a apagar la cámara un momento para no, pues, que se escuche mejor, aunque no me vean bien. A ver, todos tomamos decisiones, siempre, desde que, pues, nos levantamos, desde que, salimos de la casa, por ahí o utilizamos Waze o pues, nos vamos por donde nos convenga, en fin, desde que tenemos un salario, como individuos, todos tomamos decisiones. Nadie nos escapamos de eso. Pero lo mejor es si tomamos decisiones basadas en datos. Es decir, ¿cómo vamos a tomar decisiones educadas? Por ahí había una publicidad, pues se me pareció interesante y comparto la idea que decía que era de marketing la publicidad, pero vale la pena mencionarlo. Decía que publicidad sin datos es poesía. Pues yo lo extiendo, no solo la publicidad, en general, cualquier negocio, nuestra vida propia, basada a tomar decisiones sin datos, pues es una moneda al aire y sabemos que hay probabilidad de 50% de dos opciones. O como dijo el gato de Alicia en el País de las Maravillas, pues si no tenemos una claridad a dónde vamos, cualquier camino es bueno. Lo que sucede es que tomar una decisión sin datos, aunque no lo crean, pareciera que cualquier camino es bueno. Entonces, pero primero tenemos que profundizar en por qué es importante un dato. ¿Qué nos hace, qué valor tiene ese dato? Ahí, no, ahí está. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué llegamos hoy en día a decir, hagamos inteligencia en negocios? ¿Qué nos dio esa oportunidad? ¿Cómo llegamos a este momento? Y vamos a como que hacer la historia de la computación resumida en segundos. Por ahí quienes han leído The Innovators dirán, uy, esto se resumió el libro de como 800 páginas en 5 minutos. Bueno, partimos de Augusta Ada Lovelace, una mujer emprendedora, que en algún momento dijo, deberíamos tener un autómata. Eso es en los años 1800, ¿sí? Hace ya dos, dos centenares de años. Pues entonces ella no lo construyó, por supuesto, pero se imaginó, ideó, dijo, en algún momento deberíamos tener un autómata. Es decir, algo que mecánicamente actuara de forma independiente. Ahí pasaron otros varias décadas de años y entonces en algún momento surgió la famosa máquina de Turing, que lo que hacía era, pues, evaluar datos y tomar alguna decisión. Posteriormente, bueno, de hecho la máquina de Turing surgió en época de guerra. Yo no estoy a favor de la guerra, sin embargo, las guerras son las que han propiciado los cambios tecnológicos más fuertes y a favor de la sociedad. Repito, no estoy a favor de la guerra, pero sí ha sido el trigger, el lanzador de esos cambios. Pues entonces, las guerras, por ejemplo, lograron que se inventara cosas como el computador, que partió de ese autómata que Augusta Lovelace en algún momento se imaginó, hasta que en algún momento llegamos a ese computador. ¿En dónde se utilizó? Pues básicamente en la carrera espacial. Pues si llegamos a la luna o no, si es hollywoodense, no lo sé, pero ahí surgió. Entonces, el primer computador o el computador utilizado con un fin muy general o muy, perdón, al revés, muy específico, era para poder calcular dónde iban a caer los cohetes, básicamente. Era un computador gigante, por ahí hay una película, sí, muy apegada a la realidad, por supuesto, tiene sus aristas hollywoodenses, pero eh, se pega mucho a la realidad. El punto entonces es que este computador gigante que ocupaba una habitación enorme, eh, con recursos bastante limitados, es como unas 1000 o 2000 veces más grande que el iPhone 13 Pro y una milésima de los recursos que el mismo iPhone 13 Pro tiene, o el Samsung Ultra, pues para no hacer propaganda. Entonces,
La tecnología se ha ido abaratando exponencialmente. Eso ha hecho que todos tengamos acceso a ella y a un costo accesible. Luego, igual, el tema de las guerras, por ahí surgió el Internet, en donde el ejército de los Estados Unidos les pidió a las universidades poder tener algo, no se imaginaban qué, porque no existía, pero algo en donde pudieran comunicarse de forma rápida y transmitir en grandes distancias información. Entonces, de ahí surge el Internet. Luego de que con la salida del Internet, pues ahí llegó Elon Musk con PayPal o Jeff Bezos vendiendo libros y ahora son casi dueños del planeta, es otra historia, pero surgió el Internet. Entonces, ese crecimiento exponencial de recursos tecnológicos y el decrecimiento también exponencial del costo de la tecnología ha llegado a momentos como en los que hoy pues tenemos, por ejemplo, un tera de información. Un tera de información es igual a 1024 gigas. Eh, a ver, para ponerle una descripción, un tera de información es el equivalente a que llenemos de libros el Guamuch Flores y todavía nos queda espacio en el teléfono, por ejemplo. De esos volúmenes de información es lo que manejamos. Pues entonces, esa accesibilidad que hoy en día tenemos, por $5, por ejemplo, les daba el ejemplo, tenemos un tera de información en Gmail o en Google en general, ¿verdad? Para donde guardamos fotos, donde guardamos la información no estructurada, nuestros correos electrónicos, podemos guardar archivos, podemos guardar lo que se nos ocurra, por $5 mensuales. A ver, si el tipo de cambio estuviera al 8, que no lo sé, son 40 quetzales, llevándolo a nuestras latitudes. Entonces eso hace que cualquier individuo con la buena intención de empezar a tomar decisiones basadas en datos pueda hacerlo, independientemente si una organización lo costea o lo hacemos de forma personal. Pero llegamos a esta oportunidad, y es eso, una oportunidad, tomar decisiones educadas. Entonces, ahora el asunto es, ¿y qué datos vamos a usar? Pues resulta que los podemos usar todos, absolutamente todos. La estadística en algún momento se inventó la parte del muestreo porque manejar las poblaciones era costoso en todo sentido, por volumen, por variabilidad, por velocidad, por costo. De hecho, esas primeras 3 Vs que mencioné describen lo que es Big Data, pero bueno. Entonces la estadística en algún momento dijo, necesitamos generar muestras que representen a la población. Repito, porque manejar la población era complicado. Pues ahora no. ¿Qué nos limita? Por ejemplo, ¿ustedes consideran que la información que analiza Facebook toma muestras? Para nada. Agarra todo lo que tiene y lo analiza. O Google, todas las búsquedas que hacemos, o todo lo que está en nuestros correos. Pues esperemos que no, pero para nada toman muestras, analizan absolutamente toda la información que ahí está. Entonces, eso nos da a nosotros también, como personas o como organizaciones, poder tomar decisiones con base en todos nuestros datos, absolutamente todos. Si utilizamos apps que de repente para agendar citas o para hacer entregas o para tomar pedidos, para lo que sea que utilicemos un app o para hacer transferencias entre bancos, no sé, lo que sea que hagamos con un app, yo sea de paso ahora todos mobile first, ¿verdad? Donde primero debería ser móvil y la web, pues si nos da tiempo, hagámoslo web, si no, con que sea móvil. Entonces, en nuestras organizaciones también tenemos esa facultad, o personalmente tenemos esa facultad. Pero eso nos lleva a un buen problema, y es, ¿y ahora cómo analizamos todos los datos? Primero, definamos qué es un dato. Un dato es un valor, por ejemplo, si yo les digo a ustedes 2019, lo más probable es que me digan, pues es un año, lo cual es cierto. Otros un poco más
Quisquillosos dirán, pues es un número entero. También es cierto. Lo que sí es que si yo no les doy un contexto y solo les digo 2019, puede ser lo que nuestra imaginación quiera. Puede ser cualquier cosa. Eso es un dato. Un dato es un valor que si nosotros no le damos algún contexto, no representa por sí mismo nada. Pero, por ejemplo, si ya les doy un poco de contexto y les digo pandemia, o les digo Wuhan o China 2019, allá todos ya se nos pone el pelo de punta y sabemos de qué estamos hablando, sabemos de qué es el tema. Entonces, los datos, cuando tenemos el suficiente contexto, genera conocimiento. Y el conocimiento, por lo tanto, genera acciones. Pues, si nosotros tenemos conocimiento, pero no hacemos nada con él, pues es el equivalente a que no existe. Y el conjunto de todo esto, de la evolución de un dato, de tener conocimiento, de hacer algo con él, yo englobaría todo esto, estos tres iconos, en algo que se conoce como experiencia. ¿Sí? La experiencia es la que adquirimos, puede ser, como dijo Tomás Alva Edison, porque aprendimos 10.000 cosas que no hay que hacer, o porque aprendimos de los datos. Entonces nos evitamos 9.999 cosas que no deberíamos hacer. Sí, mejor utilizamos los datos que existen y tomamos una decisión educada basada en ellos. Entonces, platiquemos un poquito del ciclo de vida de los datos. En las organizaciones es muy común, supongamos que ustedes ya pasaron eh, ese dilema existencial en decir, utilizamos todos los datos, hagamos ingesta. Ingesta quiere decir capturemos todo lo que podamos. Ya lo tienen todo. Ese es el buen problema que les mencionaba. Los datos deben tener algo llamado gobierno de datos, ¿sí? Alguien debe ser el dueño de los datos. Cuando hay un dueño, también debe haber una gobernanza de los datos. Cuando hay una gobernanza, entonces las buenas prácticas dicen, bueno, usted debería tener tipología de datos, dominio de datos. Todos esos son conceptos que en el curso los vemos más de fondo, pero que nos ayudan a entender que no es simplemente el valor, sino cómo lo gestionamos, cómo lo administramos, cómo generamos acciones con base en todo esto que tenemos. Está el concepto de arquitectura de datos, tipología, les decía, y por lo tanto, entonces hay cosas como, ¿cómo se crea un dato? ¿Cómo lo guardamos? ¿Quién lo usa? ¿Para qué lo usa? ¿Será que es un dato compartido o es un dato que es exclusivo de que resuelve algún problema o muchos? ¿Cómo ese conocimiento que ese dato generó, pues lo guardamos? La palabra correcta no es guardar, es persistir, o sea, de paso, pero pues, el buen marketing del disco en Word o en las hojas electrónicas de guardar nos llevó a que sea comúnmente conocido así como guardar, pero lo correcto es persistir. Y por lo tanto, ahora ¿será que si ese dato descubrimos que no aporta nada, deberíamos mantenerlo o deberíamos destruirlo? Entonces, el ciclo de vida de los datos también es un tema que debe verse con un poco más de profundidad, ya que hacer inteligencia de negocios no es simplemente, o sea, pues tomar la decisión es la punta del iceberg. Ya alguna persona de la organización que vea algún tablero de información o que algún proceso automatizado tome una decisión, es la punta del iceberg. Pero ¿qué pasó atrás? Es toda una metodología. Y noten que dije metodología, no dije tecnología. Entonces, hacer inteligencia de negocios es metodología, ¿sí? La tecnología normalmente, o no normalmente, la tecnología
tecnología, de hecho, es un habilitador, es un medio, pero no es el objetivo. Si alguien piensa, y eso no lo digo yo, lo dicen en literaturas de Kimball o metodologías como de Data Bolt, en fin, si alguien piensa que la tecnología es el fin, por ahí hay una oportunidad de enmendar la idea. La tecnología siempre es el medio. Aunque seamos una empresa de tecnología o no, la tecnología siempre va a ser el medio que satisfaga o resuelva un problema. Y entonces, hacer inteligencia de negocios es esa metodología que, con el apoyo de la tecnología, nos va a ayudar a resolver problemas con base en la historia o a resolver problemas futuros eh, tratando de predecir comportamientos. Entonces, eso nos lleva a cosas, a cuestionarnos cosas como esta, por ejemplo. ¿Por qué los datos pueden mejorar nuestra vida? ¿Sí? Nuestros clientes deben ser medidos. Todo lo que hacemos debe ser medido. Steve Jobs es una genialidad de persona. Ahí, por ejemplo, si alguien ha leído la biografía de Steve Jobs o en The Innovators, que en ambos mencionan, pues se darán cuenta de que al final todo lo que sucede en las actividades que hacemos deben ser medidas. Y al final, pues no se mide qué tan duro lo hicimos, qué tan duro trabajamos, qué cuánto nos costó. Por eso les mencionaba la punta del iceberg. Sino al final, ¿qué entregamos? ¿Qué valor agregado damos? Por ejemplo, esos tableros de toma de decisiones, o de, ¿cómo es que le llaman también? De control, cuadro de mando, pues al final es un trabajo complejo que llevó pues, varias horas de una o varias personas, en la que alguien tiene que tomar una decisión. Así de simple. A eso se reduce. Pero esa decisión, pues además de que debe ser tomada con base en las posibilidades que ya se analizaron en los datos, siempre va a ser medida por cuánto valor transmitimos, esa promesa de valor que debemos hacer en cualquier cosa, en nuestros productos, en nuestros servicios, en lo que hagamos, en nuestro hogar mismo. Entonces, este mensaje es para analizarlo, ¿verdad? Al final no somos medidos por cuánto tratamos o cuánto nos esforzamos, sino por lo que entregamos. Y así lo hacen los clientes, tanto internos como externos. El tomar decisiones informadas eh, siempre nos da insights, es decir, lo que debería generar el tener datos ya con algún tratamiento, darles ese contexto, eh, nos debería dar esos insights, que la decisión entonces sea con conocimiento. Hasta que no exista una inteligencia artificial que tome decisiones por nosotros, somos nosotros los que tomamos decisiones. Bueno, excepto esta Lambda, si la han escuchado, por ahí está muy sonada la inteligencia artificial de Google, que pues no sé si es un poco de amarillismo, pero que hasta por ahí tuvo un poco de asesoría legal porque esta inteligencia artificial dice que tiene alma y que si tiene alma, pues como dijo un filósofo, pues si piensa, entonces existe. Un tema para discutir en otro momento. A ver, si no nos medimos, si no analizamos el pasado de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, como dijo Albert Einstein, una parte de la estupidez humana radica en que queremos obtener resultados diferentes y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Hacer inteligencia de negocio nos permite o nos da apertura a hacer cosas diferentes. Está muy de moda el tema este de transformación digital. Pero ya no, ni siquiera debería ser de moda porque esto pertenece a la industria 4.0. La industria 4.0 comenzó en el 2006, cuando Japón en una presentación la trajo a la luz. Pero la transformación digital no es ni transformación ni es digital.
No es transformación porque es algo que debe crearse desde cero. Pues como se diría buen gringo, from scratch, ¿verdad? Entonces no debe transformarse, debe ser algo nuevo. O sea, ni reinventarse, debe ser algo nuevo. Y no es digital porque no se basa en la tecnología o la digitalización de algo. Este tema es totalmente social. Es decir, cómo las personas estamos dispuestas a adoptar algo nuevo, que por naturaleza humana lo nuevo nos asusta. En las organizaciones, cuando se habla de cosas, por ejemplo, como de hacer inteligencia de negocios, eh, pues de repente alguien dice, ¿y será que esto me puede costar el trabajo? Y la verdad es que no, al contrario. Lo que nos dice ahora la transformación 5, la revolución industrial 5.0 es cómo todo lo que ahora existe, sí, el deep learning, el machine learning, las inteligencias artificiales, todo cómo debe girar alrededor del ser humano. Pues evidentemente, si los seres humanos inventamos todo lo anterior, pues ahora no podemos desplazarnos a nosotros mismos. La revolución industrial 5.0 dice, como todo esto que ahora generamos es a favor del ser humano. Para los que no conocen sobre los temas de revolución industrial, pues empezó que con la máquina de vapor, luego los vehículos, las automatizaciones mecánicas, el Internet y la computación, las inteligencias artificiales, y ahora, bueno, lo que teóricamente la revolución industrial 0.0 empieza en 2034-35, como todo eso es a favor del ser humano y nos hace la vida más sencilla. Y eso nos lleva a, ¿será que entonces hacer inteligencia artificial y hacer inteligencia de negocios son fuerzas contradictorias, diría Marx? Pues no, resulta que una es extensión o una es insumo de la otra. Por ejemplo, les voy a dar un caso práctico que me ha tocado vivir. Resulta que pues tenemos un desarrollo X, ¿verdad? Un sistema que hace algo en un sector financiero y donde capturamos cientos de miles de millones de datos. Es muchísima información. Entonces, hacer inteligencia de negocios lo que nos dice es, bueno, todo eso que ya existe, estructurado y no estructurado, los datos estructurados son los que tienen una forma estándar. Normalmente se conocen como, la gestión de estos es haciendo SQL o no SQL. Los datos no estructurados, por ejemplo, son los que tenemos en nuestros correos electrónicos. Eso no tiene una estructura. Están digitalizados, pero no tienen una estructura. Entonces, hay equipos en una sombría gigante de hacer inteligencia de negocios eh, que se encargan, o su rol principal es tomar todos esos datos y llevarlos a una homogenización. Algo que es heterogéneo, homogenizarlo. ¿Qué es cada uno de estos? Heterogéneo es diferente y homogenizarlo es darle una estructura estándar. Entonces, todos ellos se encargan de hacer todo ese trabajo. Luego hay equipos también que se dedican a darle contexto y darle dimensionamiento a los datos. Luego hay otros equipos de matemáticos estadísticos que se encargan de encontrar esos patrones. Ahí nos pasamos de hacer BI a hacer AI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es inteligencia artificial. Hacer inteligencia de negocios es ver al pasado y entender cómo nos hemos comportado. Hacer inteligencia artificial es, pues aparte de automatizar y que pueda tomar decisiones en tiempo real, educadas, de forma autónoma, pues también está cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Entonces, ahí es donde uno complementa al otro, uno es insumo del otro. Pero yo les estoy hablando en este momento de equipos muy grandes, muy especializados y muy tecnificados. Digamos que, como dijo Nicolás Taleb en su libro El Cisne Negro, esto es extremistán, ¿sí? Llevarlo al límite extremo. Pero no es necesario llegar hasta ahí. Si nuestro plan es hacerlo, genial.
es válido, es importante. Pero si nosotros, como personas, como profesionales, como jefes, como gerentes, como estudiantes, no nos adentramos en esto de las artes oscuras de analizar datos, y no importa qué carrera tengamos, como, como diría entonces conceptos de moda, ahora el pez grande ya no se come al chico, sino que el rápido se come al lento. Entonces, empezar a tomar decisiones, ¿saben? Datos nos convierte en peces rápidos. Lo único constante es el cambio. Y si no nos pegamos a esto, nos vamos a volver los peces lentos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es hacer, inteligencia artificial? Hay un poco de teoría, ¿verdad? Al final es algoritmos, ¿sí? Algoritmos que nos ayuden a resolver tareas mecánicas que actualmente hacemos. Todo en la vida, todo en el universo es un algoritmo. Si alguien ha leído un poco sobre el determinismo o sobre, a ver si me voy un poco más para allá, sobre la teorías de la relatividad general, o todo es un algoritmo, o algo más sencillo. Nuestros hijos, para los que lo tienen, todo el tiempo son algoritmos. Nuestras mascotas son algoritmos. Si a nuestra mascota le damos con un periódico porque se fue a hacer pipí a un lugar, estamos configurando el algoritmo para que ya no lo haga. Si a un niño le decimos, no hagas eso, estamos configurando el algoritmo para que sí lo haga. Todo es un algoritmo. Entonces, lo que trata de hacer la inteligencia artificial con base en los datos que la inteligencia de negocios le provee, simplemente es anticiparse y resolver tareas repetitivas mecánicas de forma automática. Básicamente eso es lo que nos trata, lo que busca, ese es su objetivo. De hecho, por ejemplo, si nosotros tomáramos cientos de algoritmos, de hecho, si funciona hacer deep learning, machine learning, hacer competencias de algoritmos, y luego elegimos el que tiene los mejores resultados, que a nuestro criterio humano son los mejores. Pero hay un sesgo. Al final, nosotros somos los que decimos, sí, nos parece que este es el mejor. ¿Con base en qué? Pues en nuestra experiencia humana. ¿Estamos cerrados? 50% de probabilidad. Entonces, llegar a ese momento en el que alguna máquina, alguna inteligencia artificial tome una decisión por nosotros mismos, está complicado, y de todas formas, en una opinión muy personal, no resolvería nuestros problemas. Simplemente nos haría víctimas de nuestro éxito. Pero eso es otro tema. Entonces, vean cómo pasamos de datos a tomar decisiones automáticas. Por eso les decía que esto es como, pasamos de 0 a 100 en 5 segundos. Si esto fuera un carro. Tal vez el WRX STI de Subaru lo hace. Pero bueno. Entonces, ¿qué nos hace diferentes de una inteligencia artificial? Bueno, nuestro cerebro no está construido para almacenar información. Lo que nos hace eficientes en nuestro cerebro es discernir, es pensar, es observar. De hecho, una inteligencia artificial que sea capaz de distinguir imágenes. Por ejemplo, si ustedes le dicen a un niño de 5 años, 4 años, le presentan 3 pelotitas rojas, tal vez no idénticas, sino con textura diferente, tamaño diferente, pero rojas. Y le dicen, toma la pelota roja que más te guste. Pues tomar algo. Pero usted, o sea, en los algoritmos actuales, que con base en millones de datos, no existe una inteligencia artificial que le digamos, elegí la pelota roja más bonita. Aún no lo puede resolver. Entonces, ¿qué nos hace diferentes como seres humanos y como
las inteligencias artificiales es que nosotros no estamos construidos biológicamente para almacenar datos, pero somos muy rápidos y muy hábiles con nuestros 5 sentidos en tomar decisiones en un determinado momento. Las inteligencias artificiales funcionan con millones de datos. Para la inteligencia artificial todo es un dato, absolutamente todo. Para nosotros depende. Por ejemplo, la música, aunque hay datos ahí metidos, pero para nosotros la música no es un dato, simplemente es una sensación sonora que entra por el sentido del oído. Y eso, ¿verdad? Al final el punto 3 es ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué todo lo que llevamos desde hacer datos, inteligencia de negocios y llegar a algún momento en tomar decisiones automáticas nos hace diferentes a nosotros los seres humanos? Yo sé que voy, como les decía, de un valor muy pequeño, muy específico, muy general, pero es el punto medio, la piedra angular entre tenemos datos y no sabemos qué hacer con ellos, y el otro extremo de tenemos millones de datos y ahora somos capaces de construir inteligencias artificiales o máquinas de aprendizaje, o simplemente generar correlaciones y determinar cuál es la significancia entre dos datos, nos lleva a tener un marco de trabajo de inteligencia de negocios. Eso es la piedra angular que une los dos extremos. Tener y no hacer nada con los datos, o tener muchísimos y construir algo pues ya muy sofisticado. Y repito, esto no es para solo matemáticos o solo ingenieros, no, esto es para cualquiera. Cualquier persona que en su forma de pensar, en su forma de trabajar, o cualquier organización que quiera adentrarse en las artes mágicas y oscuras de hacer inteligencia de negocios, que no es ni oscuro ni mágico, ¿verdad? Y esto es solo, es data, mate. De hecho, esto es mate vieja con poder de cómputo. No inventamos la rueda, ni el agua azucarada. Es algo que ya existe, simplemente lo estamos usando para nuestros fines muy específicos. A ver, esto es relativamente fácil conseguir que un computador muestre las capacidades de un humano. Es lo que les comentaba hace un momento. Pero hacer que las computadoras sientan, perciban o analicen o tengan discernimiento como un ser humano, como un bebé, estamos lejos de eso. Entonces, seguimos siendo nosotros los que en este momento vamos a seguir tomando decisiones, pero debemos hacerlo educadamente. Y cuando digo educadamente es con base en datos que ya fueron preparados, que ya tuvieron un proceso de limpieza de datos, que ya fueron eh, homogenizados, que tenemos certeza de que no son falsos positivos o certeza de que sí lo son, y por lo tanto les vamos a dar un análisis con base en eso también se vale, y todo eso nos le da una metodología de trabajo. A ver, yo he jugado ajedrez contra la máquina y es difícil ganar, es muy difícil, pero no es imposible. Sí, hay personas que le han ganado, bastantes, su servidor no, pero lo que sí nos deja esto, entonces, es patrones de información. Por ejemplo, los patrones de información son esas relaciones o correlaciones que encontramos en cómo los datos están integrados. Un ejemplo de esto es, yo no sé si ustedes sabían, pero existen en este momento algoritmos que nos ayudan a determinar, les voy a un ejemplo de una aplicación para obtener un crédito, para obtener dinero financiado. Existen algoritmos que nos ayudan a determinar si una persona, su intención de pago o su intención de fraude o no fraude, tan solo detectando qué tan rápido llena la información.
Y eso es en los móviles. ¿Sí? Si supongamos que nosotros estamos llenando una aplicación para un crédito y tenemos ciertos patrones para ingresar nuestros datos, que si nuestro nombre, que si nuestro QI, etcétera. Existen algoritmos comprobados que los utiliza, por ejemplo, FICO, que eh, es una entidad estadounidense para evaluar scores crediticios, donde se puede determinar con alta certeza de que, dada la velocidad con la que uno escribe, está intentando hacer fraude o no. Y esos son datos. Y el dato está ahí en qué dato, pues qué valor estamos ingresando y en qué frecuencia de tiempo. Eh, por ejemplo, también ya tenemos datos que son muy fáciles de acceder, como las geolocalizaciones. Pues que algunos utilizan ahí proxies para jugar Pokémon Go y se andan de país en país. Es otra historia, pero ya existen. Tomar la información de georreferencia es muy simple y es muy barato. Entonces, cualquier organización puede tomar información georreferenciada desde cualquier dispositivo móvil y hacer análisis de esa información. Por ejemplo, un ejemplo también de una institución financiera donde tienen personas que se dedican a hacer colocaciones crediticias y que tienen asignadas áreas específicas en la región guatemalteca. Pues resulta que una persona está asignada, por ejemplo, en Huehuetenango. Y de repente se detectan cosas como que la latitud y longitud en donde está capturando la información fue en Puerto Barrios. Eso nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real y que nos digan por qué Eric si está asignado en Huehuetenango, está tomando la información en Puerto Barrios. Ya sabrán ustedes qué cosas se pueden hacer ahí. O se fue de vacaciones o anda, pues como aquella persona que estaba perdida y resultó en Taco Bell de Puerto Barrios. No se sabe, pero podemos detectarlo y podemos tomar decisiones con base en eso. Y no tenemos que recurrir a Google, me refiero a empresas gigantes de tecnología que lo hagan. No, nosotros mismos podemos hacerlo. En mi rol de auditor, puedo hacerlo utilizando herramientas como por ejemplo Power BI, que simplemente necesito algunos conocimientos básicos y generar y construir nuestros tableros de alerta con cosas como esas. Es decir, si una persona está asignada a una ubicación y registra datos en otra ubicación, hay algo que hacer. O algún repartidor, ¿verdad? Entregas domiciliares, por ejemplo, misma analogía. Tiene asignadas ciertas rutas que es trazable totalmente y resulta que anda por otro lado. Se puede hacer. O pesos de los productos, pesos de cajas, no sé. El, el, eh, el infinito es el límite. La imaginación es el límite. El mensaje es que podemos hacer muchísimas cosas. No necesitamos ser tecnólogos de nacimiento. Simplemente tenemos que querer hacerlo, adiestrarnos en hacerlo, porque eso es importante, y luego echarlo a andar. Un proyecto de una persona en la organización es viable. Así nació Uber, por ejemplo. De hecho, los proyectos más importantes de tecnología han nacido como intentos. ¿Cuál ha sido esa evolución de los datos? ¿Verdad? En los temas de hacer inteligencia artificial o hacer inteligencia de negocios no es nada nuevo. Esto viene desde hace muchísimo tiempo, desde los años 50, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Les mencionaba el caso de la máquina de Turing. Eh, Esta película Enigma, pues también al final tenía que ser taquillera, pero sí tiene mucho de realidad de cómo la máquina Enigma, pues con patrones, haciendo el uso de inteligencia artificial, pues logró resolver problemas complejos. Luego viene la parte de Machine Learning, es cómo con tanta información, o con la información que ahora tenemos, automatizamos ese aprendizaje.
Sí, el Machine Learning es una forma analítica de resolver problemas, identificando o clasificando y haciendo una predicción. Los más comunes en el Machine Learning, lo más común que se trabaja es algoritmos de regresión o árboles de decisión, ¿sí? Los famosos decision trees. Mientras que lo que sigue, lo que está de moda ahora, es el Deep Learning, utiliza redes neuronales. De hecho, una neurona o el algoritmo de una neurona trata de replicar justamente cómo las neuronas de una persona funcionan. Entonces el Deep Learning trata de replicar estas redes neuronales, así como funciona nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros mismos estamos tratando de construir con tecnología cosas que sean parecidas a nosotros. Eso es una gran, iba a decir contradicción, pero no es la palabra correcta. Digamos, eso es algo muy interesante. Es como nosotros mismos estamos tratando de construirnos mecánicamente a nosotros mismos. O sea, de paso. Por ejemplo, les recomiendo libros como Yuval Noah Harari. Hay un libro que se llama Homo Deus, que habla de cosas como cómo vamos a pasar de ser humanos a humanos mejorados. Un poco ahí de... También tiene muchísimo que ver con todo esto. Y además son entretenidos. Bueno, Machine Learning, por ejemplo, que también se desprende de una metodología de hacer inteligencia de negocios, resuelve cosas ahora como, ¿será que nos subiríamos a un carro autónomo de Tesla? Su servidor tuvo la oportunidad de hacerlo y pues sí da miedo, pero para allá va el futuro. Esto de si las decisiones son correctas o no en una inteligencia artificial es un tema a discutir. Esto es como hablar de política, de fútbol o de religión. No hay una verdad absoluta, todos lo sabemos. La verdad siempre es relativa. O como es el arte, la belleza está en el ojo del observador. Así son las respuestas. Decir que una respuesta es correcta, yo le enmarcaría en un gigantesco depende. Pero para poder llegar a una alta certeza pues de veracidad, tenemos que hacer algo importante con nuestros datos. Entonces, empezar a aprender a usarlos. Voy a adelantar algunas para dar ahí algún espacio a preguntas. Por ejemplo, ahora todos los gadgets que tenemos, toda esta información que tiene algún smartwatch, por ejemplo, la podemos obtener fácilmente y hacer analítica. ¿Qué sería primero los datos o la inteligencia artificial? En el curso trato de resolver eso. Esto es un criterio, nada más. Llegamos a otro punto importante. Ya casi para terminar. Se pasó el tiempo muy rápido. Así como los platos de comida, ¿sí? ¿Han visto ese chef que frota la sal en el codo? No sé si será sal, pero bueno. Hacer inteligencia de negocios y esa punta del iceberg tiene algo importante que es cómo se presentan los datos. Hay algo llamado data storytelling, o es cómo contamos una historia con datos. Entonces, parte de lo que debemos aprender es a construir tableros de información o tableros que de verdad describan la información para tomar una decisión. Cualquier herramienta que tengamos, que querramos aprender, que usamos, se va a limitar a presentarnos tableros de información. Información son datos con contexto. Pero ninguna herramienta nos va a decir, toma esta decisión. La decisión es nuestra. Repito, hasta que exista una AI que nos sustituya, pero de momento, las próximas décadas somos nosotros. Pero entonces la presentación es importante. ¿Cómo partimos de tener datos, analizarlos y luego que estos datos describan algo?
Les voy a mostrar una forma excelente. Tal vez ahorita, si la ven a primera vista, dirán, ¿y eso qué es? Pero si ya leyeron el título, cuando se los describa van a decir, sí, tiene toda la razón. Esta es una gráfica que nos ilustra cómo Napoleón salió de Francia. Esto grueso es todo el ejército de Napoleón, que salió de Francia con 422,000 soldados. Hacia la derecha, quería conquistar Rusia, ¿verdad? Entonces salió con 422,000 soldados. Esta es una línea de tiempo, es un timeline hacia la derecha, ¿verdad? Entonces salió con 400,000 soldados. Por las circunstancias de distancia, de clima, de abasto, ¿cómo es que se llama? De insumos, pues se le fueron muriendo soldados en el camino. Llegó el 7 de diciembre y acá nos dice línea de tiempo y que estaban a menos 26 grados. Se le siguieron muriendo soldados. Hubo desertores, se perdieron. Entonces, mientras pasaba la línea de tiempo, el clima iba empeorando, el tiempo iba avanzando, los soldados se iban reduciendo. Cuando llegaron a Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, resulta que salieron 422,000, llegaron 100,000, y esos 100,000 dijeron no más y empezaron a regresar. Esta es la línea negra. Entonces, de esos soldados que iban regresando, el clima seguía empeorando, el tiempo seguía pasando, y resulta que solo regresaron 10,000. Esto es historia contada con datos. Tenemos cantidad de soldados, tenemos línea de tiempo, tenemos clima, tenemos ubicaciones. Vean que parece una historia, una interesante historia, pero esto es presentar datos como una historia, para la redundancia. Ok, me voy a quedar por acá. Dejo espacio por ahí si alguien quisiera hacer una pregunta. Creo que no tenemos mucho tiempo para muchas preguntas, pero si alguien quisiera hacerla, pues con todo gusto la respondo. Existe la respuesta, por supuesto. Entonces, no sé, ahí en nuestra moderadora si alguien tendrá alguna pregunta o no. Actualmente no tenemos ninguna preguntas, pero para las personas que pues ya se enamoraron de este tema, les quisiera pues comentar de que estamos haciendo un sorteo, si usted ingresó tarde, en el cual puede optar por una beca parcial para 2 personas, es el sorteo del 15% para no asociados de Agexport. Nuestro curso tiene un costo de 2,560 quetzales con 16 horas de duración. Vamos a estar los lunes y miércoles del 13 de julio al 8 de agosto, de 6 de la tarde a 8 de la noche, únicamente 2 horas le tiene que dedicar. Y si usted es asociado de Agexport, ya tiene un 30% de descuento, que es le queda en un precio de 1,792, que le incluye material digital y también diploma de participación digital. Somos concepto de clases totalmente síncronas. Entonces, esto quiere decir que usted va a tener a nuestro docente para levantar la mano y solicitar información. Entonces, voy a colocar nuevamente el link. Voy a dar un par de minutos para que se sigan inscribiendo y voy a cerrar ya en breve la inscripción a nuestro sorteo para que puedan participar las personas que están interesadas. Realmente pues esto es un mundo en el cual usted va a poder aprender sobre la analítica de datos, uso de Data Warehouse para reportes de inteligencia de negocios, la inferencia a partir de los datos y el desarrollo de modelos predictivos, implementación de un proyecto de inteligencia de negocios, el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia de negocios, también
tenemos esta alianza con Harvard Business Publishing Education, que sus materiales son los con los cuales nosotros trabajamos a través de la metodología del caso, la cual es una metodología de enseñanza que empleamos aquí en la Escuela Superior de Negocios, en la cual describe situaciones sobre negocios, o sea, casos reales, valga la redundancia. Por lo tanto, trata sobre los problemas que los gerentes encuentran a diario y las posibles soluciones que pueden dárselas en mejores escenarios. Escribir un caso de estudio no es algo tan sencillo. Lleva por lo regular a instituciones como Harvard Business casi 2 años en el cual poder redactar estos materiales. Y bueno, esta es el beneficio, por así decirlo, de que usted va a estudiar con información de clase y de carácter mundial. Bueno, voy a cerrar en este momento ya la inscripción. Muchas gracias a las personas que se inscribieron y en este momento ya no acepto más respuestas. Se cerró el link. Muchas gracias a todos los que pues se inscribieron y vamos a proceder a hacer nuestro sorteo. Ok, le voy a quitar eso a Eric un ratito. La pantalla y aquí con toda la transparencia del caso vamos a hacer pues el sorteo. Vamos a sacar 2 participantes ganadores y 2 personas suplentes por si alguna de las personas no pudiera tomar su beca y quiere pues participar, pues todavía tenemos el chance. Y ahora tenemos este sorteo 5, 4, 3, 2, 1 y nuestros ganadores son Justo Rufino, Chicos Montiel y Christopher Omar Pineda Castellanos. Si ellos no pudieran tomar sus becas o alguno de ellos, inmediatamente sube Isaac Otoniel, Agustín Temar. Y si él tampoco puede otra de las personas, pues también está Miguel Antonio King. Así que muchísimas felicidades a los participantes y le quiero agradecer a nuestro ingeniero González Trinidad por su participación. De verdad, una excelente charla, muy enriquecedora. Les dejo también los datos para que puedan ustedes buscar más información. Nuestras asesoras de ventas, asesoras académicas, los van a estar contactando para que puedan ser parte de este programa. Así que tengan una linda tarde, muy buen provecho y nos vemos en una próxima masterclass. Gracias, buenas tardes.